Bueno, buenas noches a todos. Damos inicio a esta segunda charla de psiquiatría infanto-juvenil a cargo del doctor Roberto Pali. Él es profesor consulto del Instituto Universitario del Hospital Italiano, también director de la residencia y carrera médico especialista en psiquiatría infanto-juvenil del Instituto Universitario del Hospital Italiano, también jefe del Servicio de Salud Mental Pediátrica desde el 2004 hasta el 2022 y bueno, actualmente se desempeña también trabajando en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y también es profesor de la carrera de especialización en psicología clínica con niños, adolescentes y familias del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Así que bueno, le damos la bienvenida y muchas gracias, doctor, por prestarnos su tiempito para poder darnos estas clases magistrales que se está tomando el trabajo de hacerlo. Invitarlos a todos a seguir conectándose a los encuentros de la SAP, de la filial. Acuérdense que acredita puntaje para la certificación y recertificación de la especialidad de pediatría. Y bueno, también agradecer a los presentes y conectados por el horario y por la presencia. Así que bueno, muchas gracias y le doy lugar al doctor para que inicie su charla. Bueno, Bárbara, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, hoy vamos a charlar sobre un tema que es súper álgido en las guardias de pediatría, que es la excitación psicomotriz. Este, que seguramente alguna vez ha dado a más de uno dolores de cabeza. Vamos a seguir como la vez pasada un poco las preguntas que me mandaba Celia acerca de los objetivos de la charla, que es definir la excitación psicomotriz, causas y factores, describir los diagnósticos diferenciales y cómo se estudian, cómo se manejan y cuáles son los problemas en el seguimiento de estos pacientes. Primero hay que tener en cuenta que la excitación psicomotriz aparece en niños y en adolescentes que tienen una situación crítica, sea personal, sea médica, sea familiar. Entonces, siempre la excitación psicomotriz va a tener que ver con un desencadenante sobre factores ambientales, por ejemplo, familias violentas, consumo de sustancias, y sobre un neurodesarrollo que puede tener más o menos vulnerabilidad y dependiendo de la solidez, digamos, del desarrollo emocional. De vuelta, el tema de los síntomas en niños es complejo porque los síntomas son poco específicos, no son específicos como los del adulto, porque los chicos no llegaron al nivel de racionalidad y de simbolización que llega el adulto, o que uno que espera que llegue un adulto. Entonces, todos los procesos que nos pueden ayudar a una semiología están en camino. Por eso las reacciones psíquicas son poco específicas y vamos a hablar un poco que ustedes van a tener seguramente en consultorios chicos que hacen berrinches o que hacen rabietas o que son agresivos. Y vamos a tratar de diferenciarlo de esto de la excitación psicomotriz. Pueden llegar a tener excitación psicomotriz o no ese tipo de chicos. Los chicos que no tienen, además del lenguaje evolutivo, tienen algún problema del desarrollo a nivel de lenguaje, también pueden tener, por un problema de comunicación, más tendencia a las respuestas impulsivas, igual que los problemas simbólicos. Los padres siempre piensan que los chicos no entienden, y es verdad, no entienden conceptos abstractos, pero sí entienden afectos y entienden situaciones de tensión. Entonces, muchas veces los chicos se desbordan, o los adolescentes se desbordan por situaciones familiares que los chicos percibieron adecuadamente y los padres subestimaron. Las fantasías tienen que ver mucho en el concepto de por qué son los problemas, y obviamente en excitación psicomotriz particularmente, el medio familiar tiene un alto impacto en esta situación.
Ahora, dentro de las conductas problemáticas de los niños que ustedes van a ver en consultorio, van a ver chicos que son irritables, mecha corta, digamos, o explosivos, o chicos con berrinches, chicos hiperactivos, chicos que de golpe lo ven en una consulta, están divinos y en la siguiente son un demonio de Tasmania, chicos que son ansiosos, y eso en general no quiere decir un diagnóstico. Después habrá que ver las valoraciones específicas tanto de las cuestiones nodales de los síntomas, de los desarrollos del lenguaje, del juego, que para nosotros es un lenguaje, la cognición, el pensamiento, porque eso nos va a dar una pista sobre qué tipo de perfil estamos viendo. Ahora, si uno habla de excitación psicomotriz, a diferencia de un chico desregulado, de un chico maleducado, posicionista, este, el cuadro no es reactivo solamente, sino que el cuadro es una reacción incontenible. O sea, el chico o el adolescente no pueden autocalmarse, no pueden dejar de estar alterados. No lo hacen a propósito, ¿sí? No es intencional, no es que hacen un show a nivel más disocial o histeriforme. No, no, están absolutamente desregulados emocionalmente y de una forma incontenible. Es una catarata de situaciones mentales que se pasan, que muchas veces van a ver que están sudorosos, están taquicárdicos, están vidriáticos, porque están muy adrenérgicos. Y las conductas se vuelven irracionales para la edad evolutiva del paciente. Esta inestabilidad emocional, este volcán de emociones, termina con una inquietud, por eso se llama excitación psicomotriz, porque están mentalmente y físicamente en movimiento. Lo que pasa es que la parte mental está errática, va para cualquier lado, no tiene una coherencia, no tiene una lógica, pueden desdecirse, pueden gritar, pueden insultar, pueden pegar, no pueden pararse, no regulan el pensamiento para regular la conducta, la angustia tampoco está regulada, está hecho un torbellino, y tampoco pueden controlar lo impulsivo agresivo. Entonces puede ser que en una guardia de golpe les revoleen una patada, les quieran pegar, eh, insulten, peguen, se quieran escapar, puedan romper vidrios. Y esto es parte del problema de manejo, ¿no? Porque son chicos que no están en control, entonces puede pasar cualquier cosa en el medio. Lo que hay que tener en cuenta para el pediatra, que es en general el que recibe estos cuadros que son muy dramáticos, muy intempestivos, donde el adolescente o el niño y la familia vienen totalmente enajenados, es que excitación psicomotriz es como decir fiebre. No es un diagnóstico, es un diagnóstico operativo, sindrómico. Nos permite decir, bueno, está en excitación psicomotriz, tenemos que parar esta situación, pero tenemos que ir a buscar las causas de base para dar la solución de fondo después de parada la excitación psicomotriz. Porque seguramente si esas causas no se trabajan, vamos a volver a tener otra vez episodios similares. O sea, la excitación psicomotriz es la punta del iceberg de una crisis que se desencadenó porque hay un montón de factores atrás que estuvieron dando vueltas. Y ahora vamos a ir viendo eso. ¿Es frecuente la excitación psicomotriz? Y sí, fíjense que en el gráfico este del año 19 al 23 está bastante estable 19, 20, 21 y 22 y en el 23 aumentó. Y esto suponemos que es como también aumentaron ansiedad y aumentaron ideaciones suicidas y autoinjurias, y esto tiene que ver mucho con las situaciones de post-pandemia y todo lo que se está pagando, digamos, por 2 años de encierro. Un punto a tener en cuenta es que los varones
tienen más riesgo de generar procesos de excitación psicomotriz que las mujeres. Las mujeres, en general, van a hacer crisis por el lado del ánimo, del afecto, de la angustia, de la ideación suicida, y los varones tienen más, lo que hablamos la vez pasada, estas conductas más vale heteroagresivas, y la excitación psicomotriz es más frecuente en ellos. ¿Qué tenemos atrás de las excitaciones psicomotrices? Y bueno, eh, lo que está marcado entre paréntesis es primera infancia, la P, escolares a adolescentes, ¿no? Y hay algunos factores que favorecen, son factores vulnerables para tener excitación psicomotriz. Eh, la discapacidad intelectual es una causa que vemos bastante en chicos que no tienen un desarrollo cognitivo adecuado, entonces ante situaciones de incomprensión o de conflicto hacen estos episodios y después no tienen estructura para pararlos. Entonces se disparan y van haciendo una especie de loop autoestimulatorio. Nosotros hemos tenido los casos tal vez más severos con chicos con eh, discapacidad intelectual y con trastorno del espectro autista, que nada, en el desorden han pegado a profesionales, han pegado a enfermeras, han revoleado monitores, han revoleado computadoras, han roto puertas. De vuelta, la situación se torna incontenible. Pero, digamos, los pacientes que tienen discapacidades del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, suelen tener un hándicap para estos cuadros. También el polo de trastornos de conducta puede tener. Acá ya es distinto, no es por incomprensión de causa-efecto o de dimensión de los actos de los chicos o de los adolescentes. En los trastornos de conducta es porque no se logra la dominación del ambiente como el chico espera. Entonces, lo que no tienen los chicos con trastorno de conducta en ese perfil que va increyendo de posicionista a disocial, es que no les importa el daño que se pueda causar y ellos lo único que quieren es dominar la situación. Lo decíamos la vez pasada, el trastorno de conducta y el disocial tienen una agresividad que es de dominio, es predatoria, no es defensiva. El trastorno del espectro autista suele ser defensiva. No le dieron y se siente atacado y responde. Acá no le dieron y para lograr lo que quiere va a seguir todo lo que sea necesario para lograr su objetivo. Entonces, a veces trastornos de conducta pueden aparecer con episodios de conducta, especialmente cuando hay dos o tres factores asociados, por ejemplo, uso de alcohol y uso de sustancias. Ahí es donde pueden aparecer episodios de excitación psicomotriz más fácilmente en esta población. Los trastornos del estado de ánimo también pueden aparecer como excitación psicomotriz, especialmente los cuadros maníacos, ¿no? Los cuadros maníacos vienen como una motoneta, vienen irritados, agresivos, grandilocuentes, exaltados, grandiosos, sin conciencia de riesgo, y son los que pueden hacer excitación psicomotriz. También los trastornos psicóticos, especialmente los de perfil más grave, como las esquizofrenias, solo que en general ahí es por una percepción delirante o paranoide, que genera un acto psicótico de defensa o de adecuarse a una situación. Toda esta población anterior tiene el riesgo, tiene más estadística de abuso de alcohol y sustancias. ¿Por qué? Porque como muchos tienen desregulaciones del estado de ánimo, el alcohol y las sustancias de uso abusivo suelen ser automedicaciones. Entonces toman alcohol o entran en sustancias para estar más tranquilos, para estar más alegres, y bueno, lo que sabemos que pasa con alcohol y sustancias
hay un momento en que también pueden producir excitación psicomotriz por la cantidad que se ingiere y a veces por el tipo de sustancia. Muchos eh, recurren a la marihuana cuando quieren sedarse, pero pueden recurrir al MDMA o a la cocaína para acelerar, activarse. Y ahí alguno puede hacer una excitación psicomotriz por eh, la brusca despolarización adrenérgico-dopaminérgica que causan las drogas como la cocaína o el MDMA. Los trastornos de Tourette suelen también tener riesgo de excitación psicomotriz. Ustedes saben que el Tourette no es solamente la maladía de tic, es los tics y en general tienen trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos en la regulación de los impulsos. Y a veces cuando los Tourette se ponen muy desregulados, llegan a excitación psicomotriz por la pata iterativa del obsesivo y la parte impulsiva. Entonces, bueno, son cuadros bastante difíciles de manejar, no en la excitación psicomotriz, sino en el después. Muchos trastornos de estrés postraumático pueden tener excitación psicomotriz, pero ahí tiene que ver con dos cuestiones. En el agudo, con la crisis postrauma, donde hacen una reunión, una respuesta de descompensación ante el abuso, y otros puede ser que la tengan por la interferencia de los flashbacks con la reedición del evento traumático y la intolerancia afectiva a esta situación. Para los pediatras sí es muy importante en las guardias todo lo que es injuria del sistema nervioso central. Obviamente, estar seguros que el cuadro no es una epilepsia de tipo de crisis parcial compleja, que no hay traumatismos de cráneo, porque muchos traumatismos de cráneo con hemorragia pueden dar excitaciones psicomotrices. Obviamente, que no haya infecciones del sistema nervioso central. Y como a veces le decimos a los terapistas con los pacientes oncológicos, a veces los corticoides, ¿no? Las altas dosis de corticoides por periodo prolongado también pueden dar situaciones de excitación psicomotriz. Obviamente también la toxicidad, ¿no? Digamos, pacientes con fallo hepático o pacientes que tengan otro tipo de tóxicos, además de las sustancias, podrían tener también excitación psicomotriz. En general, tenemos gatillos. Y acá vuelve a ser importante la familia, porque a veces las crisis son interpersonales. Una pareja que corta, varón o mujer, no importa, puede tener distintas reacciones. Puede ser que la reacción sea autolesionarse, que puedan ser ideas de muerte o que sea una excitación psicomotriz por la frustración del corte, digamos. Eso depende de la estructura previa psicológica y de los mecanismos adaptativos o no que tenga el joven o el niño para resolver problemas. Muchas veces hay familias que van a ver que inducen prácticamente las crisis. ¿Por qué? Porque no los creen, no creen que el chico esté sufriendo, porque piensan que está haciendo show, porque piensan que los están manipulando y esta no credibilidad de un sufrimiento puede ser que genere una resolución de crisis. Eh, Casi siempre hay algún tipo de frustración o de límite o abuso de alcohol o sustancias con estructuras vulnerables. Las estructuras vulnerables, para hacerlo más o menos simple, es todo desarrollo psíquico que no llega al nivel de maduración esperado para la edad. Entonces no hay una trama psicológica, simbólica y de pensamientos y de relaciones y de asociaciones que permita sostener una situación crítica. Entonces, cuando no hay esto, los impulsos de mamífero que todos tenemos salen como
explosiones, digamos. Entonces ahí se producen estos eventos. Eh, Situaciones de abuso y violencia, bueno, ya lo hablamos de las noxas, el abuso y la violencia también pueden ser que causen excitaciones psicomotrices en, como les decía antes, muchas veces en el episodio agudo. Lo que es importante es que, como les decía antes, la excitación psicomotriz es la punta del iceberg. Entonces, cuando uno viene y contiene la excitación psicomotriz, que es lo primero que hace, como vamos a ver, después tiene que ver el resto, porque si hubo una situación que merece atención, no se nos puede pasar de largo, ¿verdad? Desde la violencia intrafamiliar, situaciones de abuso, sustancias, tóxicos, enfermedades, etcétera. En pacientes que ya tienen consultas por salud mental, que están medicados o que hacen tratamientos, una de los factores más importantes para las crisis es que abandonaron o hicieron mala adherencia de los tratamientos. Muchas veces los pacientes graves, ¿no? No quieren tratar si la familia lo avala. A veces la familia está en un punto de inflexión donde está en guerra con el chico o la chica y no ayuda y genera explosiones en los pacientes. Cuando el contexto social es muy precario, y particularmente en pacientes con diagnóstico de psicosis y bipolaridad, cuando deciden suspender la medicación porque se sienten bien. Entonces se sienten bien y listo, la suspendieron. En general desde ya no avisan, ¿no? Y siguen haciendo la cuestión de que toman y no toman, y si no hay un buen control no la toman. Hace poco me hablan los padres de un paciente que ya es un adulto joven. Me dicen que lo ven más raro, más huraño, más paranoico. Y cuando les pedí que revisen si estaba tomando la medicación, encontraron que había como, hacía 40 días más o menos que no le estaba tomando. Bueno, entonces ahí estaba el problema. A veces pasa el tiempo y en algunas patologías como la bipolaridad, nada, el paciente estalla y viene con una crisis maníaca después, o si es una psicosis, viene en una bufé delirante o un cuadro de excitación psicomotriz por la propia psicosis. Entonces, de vuelta, ahí, cuando el paciente tiene asistencia en salud mental, la gran pregunta es si dejó de tomar la medicación y si dejó de hacer los tratamientos, porque esos son factores muy asociados a excitación psicomotriz. Como en todo en salud mental, nadie se enferma de lo que quiere, sino de lo que puede. Siempre hay una base de vulnerabilidad y hay factores tanto biológicos como emocionales que generan que haya mayor o menor vulnerabilidad. Pero de vuelta, eh, hay situaciones que son agudas, por ejemplo, un consumo de sustancias. Nosotros hemos tenido situaciones de abuso de sustancias donde eh, pudimos ver desde pacientes obnubilados hasta pacientes francamente exaltados, ¿no? Y violentos. Entonces, ese es uno de los temas. Cuanto más vulnerabilidad tenga el paciente, el efecto de las alcohol y drogas suele ser más impredecible. Entonces, el plan de estudios del momento de la excitación psicomotriz depende de las causas. Eh, lo primero que vamos a hacer, si estamos en una guardia pediátrica encima, es parar la excitación psicomotriz, que ahora vamos a entrar. Después vamos a ver lo grueso de la semiología pediátrica que podamos hacer cuando el paciente acaba de calmarse, especialmente descartando que no haya nada médico. Digo, nosotros hemos tenido excitación psicomotriz que nos han llamado alarmados y era por otros factores, ¿no? Digo, algunas quimioterapias que nada, son muy intensas y generan
respuestas irritativas del sistema nervioso central, dosis prolongadas de corticoides, algún traumatismo de cráneo, drogas, obviamente. Entonces, eso siempre que hay que verlo. Y después se hace la evaluación, pero de vuelta, primero en general se para la excitación psicomotriz y después se empieza a investigar qué es lo que hay alrededor. Siempre es muy importante descartar la organicidad, porque eso nos va a cambiar, ¿no? Digamos, si el pibe está haciendo un hematoma, la solución no es hablar con el chico, es resolver rápidamente la causa de la hemorragia. Entonces, que es una gran dificultad cuando el paciente está exaltado, ¿no? Tenemos que tratar de contener y obviamente si uno ve en lo macro que hay indicadores neurológicos, como que hay alteraciones motoras en mi cuerpo, una pupila midriática y una miótica, estrabismos o esas cosas que antes no estaban, bueno, ahí ya uno piensa rápidamente la causa neurológica. Veremos el laboratorio según estas causas que sospechemos, porque tal vez llega el paciente y dice la madre, no, lo que pasa es que se la pasa consumiendo drogas con los amigos en la plaza. Bueno, ahí uno va a descartar sustancias en orina. Nosotros prácticamente a todo el que pisa la guardia le pedimos sustancias en orina, porque tenemos muchos positivos y muchas veces, de vuelta, como la respuesta a las drogas es errática por cuestiones de la misma droga, por cuestiones neuromadurativas, por cuestiones de susceptibilidad individual, todos terminan con una muestra de orina, con la tirita donde se hacen los reactivos para orina. Pero bueno, el problema, de vuelta, es el problema número dos. El problema es nada, el episodio agudo, ¿no? El primer concepto que tenemos con respecto al episodio agudo es que una vez que el paciente se compensa en la guardia, no terminó la intervención médica, tengan equipo de salud mental o no. El episodio agudo, de vuelta, es la punta del iceberg y ese paciente se interne o se vaya al consultorio, tiene que seguir un proceso evaluatorio profundo para ver por qué llegó a esa situación. Dentro de lo que conviene hablar en la guardia, de vuelta, no es fácil lo que digo, porque viene un chico exaltado, los padres exaltados como el chico, haga algo, párelo, rompe cosas, pega a la gente. Digo, la verdad que estamos hablando de hacer cosas en medio del caos. Pero lo que tratamos de hacer nosotros es tener siempre más de una persona que reciben estos chicos y en general tratamos al chico o al adolescente de ponerlo en un lugar y a los padres en otro lugar y tratar de ver las gravedades de cada uno y poder ver si podemos identificar esto, si esto es común, si esto es nuevo, si esto ya le pasó muchas veces, si hay un diagnóstico psiquiátrico de base, si hay tratamientos de base. ¿Qué fue lo que pasó? Si la pelea fue por el celular, porque una ruptura familiar, ¿qué pasó ahí? Este reconocimiento de patología previa a nivel salud mental. Y lo que vamos a empezar a evaluar ahí también es la capacidad familiar. ¿Por qué? Porque este chico que está en excitación y que vamos a ser optimistas y va a parar la excitación en un plazo razonable, vuelve con la familia. Entonces, si la familia tiene que ver con los gatillos de excitación, bueno, habrá que ver si la familia está en condiciones o quién de la familia está en condiciones. Y obviamente saber si hay medicaciones previas. Es muy importante en ese momento, cuando nosotros decimos que separamos a la gente en un lugar y en otro, bajar los factores de irritación. Lo ideal sería tener un consultorio, que sé que estoy pidiendo casi como una nave que vaya a la luna,
eliminar los factores de irritación que tienen que ver con la cantidad de gente que está alrededor, con los ruidos, con la luz. Las guardias de pediatría tienden de los lugares importantes e intensos en pediatría, suelen ser un caos. Pibes que lloran. En verano por las diarreas no lloran, están fregados, pero en invierno con las fiebres, las gripes, los mocos. O sea, las guardias tienden a ser muy movidas. Y esto a pacientes con una excitación psicomotriz no los ayuda. Entonces, uno tendría que pensar en cuál es el lugar de la guardia que está más tranquilo y con menos irritabilidad. Si uno entra a una guardia de pediatría en la época de los bronquiolitos, nada, el ruido de los nebulizadores a uno de estos pacientes lo puede alterar más todavía, ¿verdad? Entonces, hay que ver eso. Eh, También, y esto es lo difícil, la actitud del equipo de guardia cuando el paciente viene pateando puertas, o gritando, o insultando, qué tipo de respuesta da uno. Tratamos de averiguar si hay componentes biológicos subyacentes, alcohol, drogas o demás, traumatismo y lo que antes decíamos. Las primeras intervenciones son no farmacológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver si podemos calmar la situación o no, o cómo. Dentro de las cuestiones significativas, jamás actuar solos. Los casos leves requieren por lo menos dos profesionales, uno con el paciente, uno con los padres, y ver qué se puede manejar. Si el paciente viene muy grave, los dos van con el paciente y se llama más ayuda, porque si uno tiene una situación muy compleja, se necesitan por lo menos 5 personas. Y ahora voy a explicar más adelante por qué. Porque no, primero que un profesional solo, si va acá tipo eh, Bruce Willis en alguna de sus películas a salvar al mundo, seguramente termine, nada, maltratado, insultado, tironeado por los padres, tironeado por el pibe. O sea, la verdad, son situaciones de vuelta muy confusas, muy intensas, muy dramáticas. Entonces, de movida dos. Pero si hay que actuar en un paciente más severo, tienen que ser 5, porque si el paciente tiene que estar contenido, necesitamos 5 personas, porque la idea es contenerlo, no entrar en batalla. O sea, si uno tiene que contener a un paciente para protegerlo de los golpes o de que se golpee la cabeza contra la pared o que quiera golpear vidrios o que quiera revolear monitores de guardia, necesitas 5 personas, porque no se puede entrar en dos cosas. Ni en la dialéctica de te tiro el monitor por la cabeza o no te lo tiro. Cuando uno interviene, tiene que intervenir rápidamente y firmemente. Y si uno interviene, no puede entrar en la lucha cuerpo a cuerpo. No porque eso es malo para el paciente y para el profesional. Entonces, de los 5, la lógica es uno en cada miembro y uno en sujeción de la cabeza, con técnicas de contención que lo protejan a él de las lastimaduras y también al equipo. Porque para el equipo, pediatras, enfermeras, otros médicos que vengan a ayudar, no es gratuito tener un golpe o tener un corte por una agresión de un paciente. Entonces, primero, la primera máxima es esta: nunca uno actúa solo. Cuando viene uno de estos líos, no menos de dos, y pensar que si uno tiene una situación muy desmadrada, tiene que llamar más personas y el mínimo es 5 para poder contener la situación. Uno tendría que tener un espacio donde pueda sacar los factores de riesgo. A nosotros nos pasó una vez que un paciente en excitación en medio del forcejeo pateó una caja de curaciones, con lo cual voló gasas, vendas, bisturí, y nada, uno de los médicos se tiró arriba del bisturí prácticamente para que el chico no lo manotee, ¿no? Digo, de vuelta, eliminamos factores de riesgo.
Tratamos de no tener en ese lugar donde está el paciente los tubos de oxígeno, por más que tengan la cadenita, si el pibe lo tira o demás, es una cosa de 50 kilos que está ahí, a la buena de Dios. Tratamos de que no revolee sillas, tratamos de estos consultorios tener un consultorio como un poquito más despojado, que permita que nada, no haya riesgos con las cuestiones que pueden lastimar o lastimarse. Sería bárbaro poder tener un ambiente de vuelta poco estimulado, sin mucha gente alrededor, que prácticamente genere un aislamiento para él y la familia, no en el mismo lugar, en dos lugares. La familia puede ser que ayude y puede ser que no ayude, porque si la familia está tan exaltada como el chico comiéndole la cabeza a los médicos de guardia, nada, es un segundo problema. O sea, la familia tendría que estar fuera del lugar donde, por ejemplo, se está procediendo a contener un chico o a un adolescente y nada, tendrían que colaborar. Que eso ya nos va a servir como proyecto de alta. Esta familia puede o no puede manejar al paciente y si puede estar a cargo de una situación que realmente es dramática y si induce o no esa situación dramática. En esa selección, en esa visión de la familia, uno empieza a ver quién es el familiar más tranquilo, que más puede llegar a ayudar para prevenir situaciones. Eh, y bueno, cuanto más chico es el chico, más influye la familia. Por lo tanto, la familia también es un objeto de calma en esa guardia. Supongamos que el paciente está muy descompensado y aparte de contenerlo, o de frenar la situación, uno dice, bueno, habría que medicarlo. Hay un tema que es conceptual, que el paciente lo percibe, como les decía antes, percibe. El medicamento o las dosis que uno administra de medicamentos no deben ser punitivas. O sea, vos me venís a pegar a mí, yo te voy a devolver, te voy a dopar, te voy a dormir. No es el objetivo de la medicación. No tiene que ser punitoria, no tiene que ser por comodidad, porque uno ya está cansado, se quiere ir a dormir. Nada. Tiene que ser una medicación adecuada a la excitación psicomotriz con un fin claramente terapéutico, averiguando siempre si ya hay otros fármacos que el paciente tomó o no tomó, porque si el paciente no tomó por un día, y pasó esto, es una historia, si el paciente no tomó por 30 días, es otra historia. Entonces, eso nos va a cambiar en largo plazo. ¿Hay medicamentos que podemos usar? Sí, hay un montón. 5 horas. No, es mucho, pero son seguros y son confiables. ¿Cuáles son en general estos medicamentos que podemos usar? Si uno quiere moderar ansiedad, el lorazepam, que tiene la ventaja del sublingual y es la única benzo que usamos parenteral vía intramuscular. Definitivamente, en pacientes con excitación psicomotriz, no usamos ninguna vía endovenosa. Imposible. El clonazepam, que también tiene formas de sublinguales de rápida acción. El Benadryl, conocido por todos, que en chicos es muy efectiva. La levomepromacina, que es el Nocinan, que tiene también la ventaja de los comprimidos de 2 miligramos para chicos y si no de 25, pero tiene una forma intramuscular que también es buena para la crisis. Si el perfil viene muy psicótico o maníaco, y si el paciente toma vía oral, se puede usar risperidona o olanzapina. Hay una olanzapina que se llama Cidis, que es muy buena para la crisis, pero no, es muy cara y no hay en general en ningún lado. Si no nos queda el viejo aloperidol intramuscular, que es muy seguro. La verdad que el aloperidol tiene un montón de problemas, pero para el tratamiento de largo plazo. En la guardia sigue siendo un top one, porque es muy seguro,
Sabemos hasta dónde da, sabemos hasta dónde no da, es regulable y nada, es un fármaco seguro. De hecho, muchas veces el aloperidol se da con un lorazepam intramuscular, con una dosis de lorazepam intramuscular. Si la cuestión es más impulsiva, agresiva, vamos también por lo de los antipsicóticos, igual que, como dijimos en psicosis y en manía. Si hay un delirium que es de causa orgánica, tratamos de usar aloperidol, que sería el menos neurotóxico, aunque parezca mentira. Porque de vuelta, los efectos adversos del aloperidol son problemas para el largo plazo, no para el corto plazo, que es la guardia. Si nosotros categorizamos en leves, moderados y graves, en chicos chicos, preescolares y escolares, se puede usar, si el caso es leve, Benadryl, vía oral, este, que también sirve si uno usó aloperidol y aparecieron temblores o disquinesias, o se puede usar levopromacina, no cilanotogrel, que se hace 1 mg/kg hasta 25 miligramos y por vía oral o endovenosa o intramuscular es muy segura. Ya cuando nos vamos a puberes y adolescentes, que son los que suelen ser más intensos, tenemos que tener cuidado. Si bien el lorazepam está indicado vía endovenosa, no la sugerimos para nada, porque es un problema usar la vía endovenosa. Lo usan en las terapias, lo usan en otros, en situación de quirófano. Sí lo usamos en vía oral o en vía intramuscular. Eso es lo más seguro. 1 mg dosis, máximo de 2 mg dosis, y vamos con una ansiolisis severa, igual que con el clonazepam, lo usamos sublingual, el intramuscular no tiene ningún sentido, y el endovenoso menos porque es un engorro. 0,25 miligramos dosis, especialmente usando los de 0,25 sublinguales. Pero ¿qué pasa con el que viene rompiendo todo? Que viene con el que nos aflige más por sí y por realmente de vuelta. Introduzco el tema de cuidar al paciente, de cuidar a la familia y de cuidar al equipo profesional. Y bueno, ahí se verá si un paciente severo es muy difícil que tome Bioral. Te va a mandar de paseo o le va a escupir. Pero bueno, ahí se pueden utilizar, sí, las vías intramusculares de uno o más fármacos, depende de la gravedad. En general, se puede utilizar lorazepam vía intramuscular, como les dije antes, y levodopromacina, nosinatogrel, también por vía intramuscular, respetando la dosis por kilo. La risperidona sirve en chicos chicos porque tiene jarabe, y la olanzapina sirve lo que les decía, el Cidis, que es el sublingual. Acá no hay olanzapina intramuscular, lamentablemente. El aloperidol sigue siendo seguro, primero porque ya digo, no tiene más que disquinesias en el agudo, pero frena la excitación. Y uno cuando deja de darlo lo reemplaza por otro antipsicótico, otro antiimpulsivo, nada, eso se pasa. Se puede dar intramuscular también, se puede dar con aloperidol, y bueno, es una alternativa rápida también. El aripiprazol se puede dar, nosotros no tenemos intramuscular. La ventaja en chicos chicos es que sí se puede dar en la vía oral porque tiene jarabe. Supongamos que nosotros contuvimos al paciente, está más tranquilo, la medicación surtió efecto, empieza todo el mundo a calmarse, y ahí vamos a otro de los puntos críticos. Si el paciente puede volver a la casa, si lo tengo que dejar en observación, en la guardia, si lo tengo que internar en clínica por algún tema médico, o si realmente tengo que pensar en la internación psiquiátrica. Ustedes saben que la ley de salud mental dice que los chicos y los adolescentes se internan de manera involuntaria, o sea que los padres tienen que avalar, y que se deberían internar, obviamente, como cualquier otra persona con padecimiento mental, en salas generales.
Esto, después de más de 20 años de sanción de la ley, seguimos en deuda, porque no hay la infraestructura en salas generales de seguridad para internar a estos chicos y adolescentes. Entonces muchas veces terminan en lugares especializados, que no hay tantos. Una sala de pediatría para internar pacientes psiquiátricos después de una excitación psicomotriz tendría que tener algunas condiciones como una supervisión razonable, el paciente en una habitación sin otros pacientes alrededor, eh, tener nada, vidrios que no puedan romperse, no tener mangueras, no tener todo lo que es cajas de curación. Tendría que ser una habitación espartana, prácticamente cama y mesita de luz, sin nada que se rompa, que se revolee, que pueda generar auto o heteroagresiones, eh, nada de cubiertos metálicos, nada de duchadores en el baño. Las puertas del baño deberían abrir para afuera y no para adentro, para evitar que el paciente se bloquee. Eso es lo básico. Es muy difícil de lograr, es muy difícil de lograr. Pero bueno, eso es lo que debería tener una sala de internación para internar niños o adolescentes con crisis o post-crisis psiquiátricas. Eh, Ahí lo difícil es saber si el paciente vuelve a la casa o no. Para que vuelva a la casa, tiene que tener un familiar confiable de que va a seguir las indicaciones. Nosotros, un poco lo comentaba la vez pasada, tenemos un consultorio donde vuelven al día siguiente, ya no a la guardia que te vuelva, la guardia es un caos, sino vuelven a un consultorio del servicio preparado para seguimiento de pacientes de guardia, y ahí se va reevaluando. En los lugares pediátricos debería contactarse al equipo de salud mental, obviamente para la guardia y obviamente para el seguimiento, porque aquí es tan importante parar la crisis aguda como asegurar un seguimiento adecuado posteriormente. Si no, vamos a estar otra vez o continuamente con el riesgo de estos episodios. Entonces, no damos por finalizada la intervención una vez que se dio lo agudo. Acuérdense que la contención verbal la usamos solamente en los casos leves, donde puede haber alguna respuesta reactiva y nos manejamos con uno o dos profesionales mínimos, pero si ya vamos a ver que el paciente está muy desmadrado, muy agresivo, muy de romper cosas, muy violento, ahí necesitamos mucho más equipo que venga a ayudar en la situación y jamás, jamás intervenir solo. Si hay causas médicas, tenemos que tratarlas, tenemos que ver cuando pasó la excitación si hay algún diagnóstico psiquiátrico operativo. Digamos, es muy distinto el paciente que está internado porque está en la quimio y tiene demasiados corticoides que el paciente que está ambulatorio y recién llegó de una crisis porque consumió sustancias. Tenemos que ver la parte médica también, si se recuperó, si quedaron rasgos de fallo, yo qué sé, digamos, todas las cosas que uno ve cuando tiene que ver la indemnidad clínica y biológica del paciente. Eh, Muchos pacientes requieren internación psiquiátrica posterior. Ese es otro tema complejo, después si quieren lo hablamos. Lo que nosotros deberíamos medir, según lo que pide la ley, es riesgo cierto e inminente para determinar o indicar la internación. Y este es un problema, porque el riesgo cierto e inminente uno lo puede conceptualizar en un momento o no, pero nada te asegura lo que va a pasar en las próximas 12 o 24 horas. Entonces, es muy difícil, una definición muy difícil de objetivar, por lo menos. Obviamente, todo paciente, sea por la misma guardia, por un consultorio de pediatría, si no tienen salud mental, o hasta que llegue a salud mental, tiene que tener controles posteriores, según el diagnóstico y obviamente la derivación especializada.
Así que bueno, hasta acá lo que yo les puedo contar y si les parece, este, sería bueno que ustedes puedan comentar y vamos hablando de los temas que les interesen dentro de este cuadro que es bastante complejo y si a alguno le pasó en la guardia sabe que es de alto estrés para el equipo pediátrico, de alto estrés para enfermería. A veces enfermería se empaca y no quiere saber nada y nada, se nos complica la guardia realmente con estos pacientes. Buenísimo, Doc. Yo le quería hacer una consulta, particularmente porque nosotros en la terapia intensiva usamos muchos medicamentos antipsicóticos. Clorpromacina versus Ujú. levomepro. Si bien la presentación es distinta porque la levomepro viene vía oral versus la clor porque yo no conozco por lo menos que tenga presentaciones vía oral. ¿Qué preferiría usted para el manejo, por ejemplo, del delirium hiperactivo o la excitación psicomotriz del paciente que está internado? Cualquiera de las dos. Son primas hermanas, son muy parecidas en el mecanismo Claro, de acción. Antes venía el Ampliactil, la clorpromacina vía oral también. Últimamente es muy más difícil de encontrar y por eso se usa levo, pero son primas hermanas, no hay problema. Usamos eso o a veces usamos incluso alopidol. bien. Y nuestros terapistas muchas veces usan el alopidol en goteo también. No, nosotros no estamos habituados a lo peridol, pero básicamente sí usamos mucho o risperidona para el hipoactivo ¿Mm? y clorpromacina en el hiperactivo o en el incontenible. Claro. Y sería también aplicable esto en la excitación psicomotriz de la guardia, por ejemplo, usar preferentemente clorpromacina antes que risperidona en el que viene rompiendo todo, por ejemplo. Bueno, eso depende de la intensidad. Si el paciente viene y se intentó frenar un poco este, y de la guardia, guardia externa, ¿no? Claro, Decís, bueno, vamos a ver que usar una medicación rápida. Eh, Primero va a depender de lo que tengas en la guardia, claro. ¿no? Punto uno. Este, Nosotros lo que usamos como esquema básico es aloperidol con Pero sepamos. lorazepam y si no, levomepromacina. Y si es muy grave, las tres juntas. Bien, Y así todo, muchos no paran. Sí, necesitan a las 4 horas otra dosis, adecuada al peso, ¿no? Y a la edad, obviamente. Pero esos medicamentos lo que tienen de ventaja en el agudo es que no generan, son de baja toxicidad, entonces no, es que no le va a pasar más, nada más que, ya digo, alguna disquinesia que se mejora o con Benadryl o con lorazepam, bien, y eventualmente viperideno. Pero de vuelta, solo pensamos en el agudo. Después habrá que ver a la larga, tal vez a la larga sí se vaya con risperidona o con aripiprazol o quetiapina. Pero para el agudo, los que usamos son esos porque son los que tenemos y son los que nada, podemos usar intramuscular con suma confianza. viendo. ¿Y casos de intoxicación con opioides tuvieron ustedes allí en la guardia o no? En general, en nuestra población no, porque nosotros cortamos la atención en 16 años. Mm, Entonces no hemos visto intoxicaciones con opioides, son medio chiquitos todavía. claro, Eso se maneja más adultos. Sí hemos tenido, obviamente, con cocaína, con MD, con LSD, con floripondio, que son las sí, flores que acá por lo menos están en las vías del tren y que dan una intoxicación colinérgica, con marihuana, con esas pastillos que toman los pibes que no sabes qué es, tipo Tusi. Hemos tenido alcoholizaciones tipo como alcohólico o excitaciones. Todo eso sí, por suerte no tuvimos de opioides, bien, por suerte. No, eso, los de adultos tienen más ese tipo de casos. bien. Bien. Bueno, acá hay un comentario de, no sé en verdad quién es, pero dice justamente que cree que en un paciente con una excitación psicomotriz grave, con heteroagresividad, cree que tendríamos que intentar medicación endovenosa según nuestra experiencia. No sé de dónde lo... No, claro, pero el problema de sí, teóricamente, por eso digo, si estás en una terapia intensiva, sí, porque tenés la vía. Pero en una guardia poner una endovenosa es muy Claro, difícil. claro, claro. En general, cuando viene el primer episodio, la inyección va al primer músculo que me encuentra.
Claro, Muchas veces esto va sobre la ropa, deltoides, número uno, muslo número dos. No es que, a ver, vení que te busco el cuadrante. Va, al primer músculo gordito que uno encuentra. claro, Puede ser que una vez que se calmó, uno diga, bueno, quiero ponerle una vía, bueno, ahí tenés otra historia. Pero de todos modos, lo que serviría para endovenoso sería levo en un goteo lento o aloperidol en goteo lento, no las benzo. claro, Las benzo no porque precipitan, necesitan autoinyecciones, son un bardo, la verdad, te complican la vida. Distinto si uno está en una terapia, de vuelta, ¿no? En la terapia podés, tenés otros sostenes vitales que en la guardia en general no tenés. Entonces, en la guardia uno trata de no generar nuevas complicaciones, ¿no? Este, de vuelta. Por eso no usamos endovenoso y ya te digo, en estos pibes que vienen pegando, revoleando, poner una endovenosa es muy, muy difícil. tal cual. No sé si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta al doctor. Seguramente habrán tenido alguna situación en los lugares donde trabajan, más que nada los que hacen guardia, ¿no? Que eso, o las terapias también tienen mucho. Mucho, tienen porque los pacientes en general se descompensan clínicamente, ¿no? Sí, sí, es bastante frecuente. Claro. Nosotros nos peleamos mucho con los oncólogos, este, porque de golpe hacen quimios que son muy, muy fuertes y los pacientes quedan un poco encefalopáticos. Y después le sumás los corticoides y pueden hacer excitación psicomotriz, que a veces se han mejorado bajando un poco los corticoides Ah, y a mira, veces se han mejorado asegurando un buen flujo renal o nada, con una medicación transitoria. Pero digo, eso es distinto, ¿no? Porque la terapia es de vuelta. Uno tiene una serie de medidas de sostén vital que, no, si nada, el sostén es distinto, tenés vía central, claro, sí, está. El paciente está complejizado ya de otra forma, ¿no? claro, Pero sí, lo obvio. importante, la verdad, es que la guardia, como dice usted. El aguardia es el problema, porque de Ujú. vuelta vos estás viendo ahora en invierno 1 millón de pibes con moco, neumonía, bronquiolitos y demás, y viene uno pateando la puerta. Sí, Y la verdad que el nivel de alteración que genera es muy grande, ¿no? Digo, todo el que hizo guardia sabe que cuando hay una urgencia, ya la guardia es un cimbronazo, aunque sea un accidente, un pibe con cualquier otro problema agudo, convulsionando. Pero cuando vienen hostiles, el chico, el adolescente o la familia, la guardia se paraliza. de acuerdo. Entonces, es bueno tener como una especie de algoritmo de decir, bueno, paremos el caos. Paremos el caos y si el caos no se para, bueno, rápidamente contención al chico, porque de vuelta, nosotros tuvimos obviamente, nos hemos metido la pata 1000 veces y hemos tenido una enfermera con 2 costillas rotas. ¿Entendés? No es muy bueno para el equipo, eso generó un problema de la enfermera, de la gremial, o sea, se armó un lío bárbaro con esto. Pero aparte por la misma persona, la verdad que estar en una guardia y que te fajen y te lastimen o te corten, la verdad que genera una situación muy angustiosa para el profesional. Entonces, ese es uno de los problemas serios que tiene la excitación psicomotriz en la guardia. Yo he visto, cuando era pediatra en el Posadas, en la guardia de los vecinos, de los de adultos, algún paciente excitado que revolvió un tubo de oxígeno, de los de 45 kilos. Bueno, la verdad, estar atendiendo y que veas que te pasa por arriba de la cabeza un tubo de oxígeno, nada, genera problemas, ¿no? Ah, Y por el mismo equipo, la gente después no quiere hacer guardia, no quiere trabajar, pide más seguridad, que tampoco se soluciona con más seguridad, porque no es un tema de seguridad, es un tema de tener los recursos razonables y nada, y tener el equipo para que intervenga en el momento preciso. De golpe, yo no sé si, por ejemplo, en los hospitales, recién estábamos hablando acerca de los hospitales pediátricos y los hospitales generales con pediatría. Si las guardias pediátricas tienen elementos de contención, por ejemplo, claro. cinchas de contención.
No, el nuestro no sé, No, no, sinceramente, creo que no. no, no. Claro, vos Doctor, tenés otra pregunta. Con los pacientes, por ejemplo, que tienen alguna patología de base, llámese trastorno del espectro autista, por ejemplo, cuando las familias saben que hay factores que pueden actuar como detonantes para que tengan un cuadro de excitación y no pueden evitar esa situación. Por ejemplo, un niño que tiene TEA y que tiene que ir a la guardia porque, no sé, porque está con una patología aguda. En esos casos, la familia por ahí podría darle algún medicamento antes de que llegue a la guardia como para que no esté tan excitado, no sé, sin tener tratamiento de base, por supuesto. Si se indican esos casos, si se puede recomendar a las familias algún medicamento de base. En general, los pacientes con TEA, puede ser, todos tienen algún tipo de tratamiento en salud mental. Muchas veces, ya el psiquiatra, aunque no medique de base, si hay un equipo, puede dejar una recomendación por las dudas de que pase algo, o si hay episodios de excitabilidad. Porque en general, la excitabilidad uno la va viendo que va creciendo en distintas situaciones. Y uno puede dejar indicado o levomepromacina o risperidona o algún medicamento, este, digamos, si empieza a escalar antes de la guardia. Obviamente, todo esto, si se agarra antes de que el paciente escale, es mejor. Una vez que el paciente escaló, muchas veces las familias tienen medicación de rescate. Ahora, si es un cuadro donde nunca hubo antecedentes, bueno, ahí es más difícil. Si hay antecedentes, sí, uno ya está más atento y casi siempre tiene alguna alternativa de medicación antes de la guardia. Porque la verdad es que cuanto más pasado llega el paciente, más agresivo, más irritante, más golpeador, peor es. Entonces, si uno lo puede parar antes, mucho mejor. En general, lo que usamos nosotros es o levomepromacina, porque de vuelta en chicos chicos vienen comprimidos de 2 miligramos, es una buena, es flexible, digamos, la dosis, o risperidona o aripiprazol en jarabe, que también son más fáciles de dar. Pero de vuelta, casi siempre, eh, si vos tenés una intercurrencia, puede ser, yo qué sé, yo he visto alguna vez, yo tenía un paciente que hacía crisis de excitación psicomotoras, que era un chico que tenía un perfil del espectro autista y una parálisis cerebral. Y de golpe empezó a hacer crisis de irritabilidad y de excitabilidad, y empezaba a cabecear cuando estaba en la silla, las manijas de la silla, las manoplas, digamos, para llevarlo, o si pasaba por alguna manija de puerta, trataba de cabecearla. Y lo que tenía el pibe era, en esos momentos, eran infecciones urinarias. Eso fue porque un día fue a la guardia, le tomaron la temperatura, tenía 37,9, le hicieron un sedimento de orina, tenía infección urinaria. Le curamos las infecciones urinarias con el pediatra y nunca más tuvo excitación psicomotriz. ¿Sí? Entonces, eso es como una cuestión también que es muy difícil, una otitis, procesos de dolor, a veces de inmovilización, chicos que le tienen que poner yeso. Eso puede ser gatillos. Ahora, en general, el paciente que esté en tratamiento en un centro ambulatorio, un tratamiento ambulatorio, en general uno va viendo que eso va escalando. Puede ser que la familia mire por otro lado, que no lo quiera medicar, y eso también es otra cosa, ¿no? Este, pero sí, hay medicación que se puede dar de rescate antes de llegar a la guardia, claro. Lo ideal es que no llegue a la guardia. Claro, o sea, la pregunta más que nada es porque por ahí hay muchos chicos, yo lo veo por ahí en consultorio, que no están con tratamiento, porque no todos están en seguimiento por equipos multidisciplinarios o con psiquiatras. Entonces, eh, las madres cuentan esto, las familias cuentan, que por ahí en una situación aguda que tienen que ir a la guardia, es muy difícil el manejo e incluso evaluarlo, porque puede, como usted dice, tiene una patología que le está provocando dolor o alguna intercurrencia que sí o sí hay que tratar de hacer un diagnóstico y con la excitación es No, imposible imposible, claro, imposible. examinarlo. Por eso digo que Sí, primero siempre se para la excitación y después ves qué pasó, digamos. claro. Hay momentos que uno sí puede saberlo, si viene con drogas,
se da cuenta, pero en otros pacientes que tienen discapacidad es más difícil saberlo. Pero de vuelta, si uno tiene de chicos chicos, por ejemplo, el Benadryl puede ser una buena solución. Y, digamos, es nada, no es psicofármaco, es sedativo por efecto antihistamínico. En realidad la levomepromacina y la clorpromacina van de la misma familia, son las dos parientes del Benadryl. De hecho, como antipsicóticos son muy malos porque necesitan mucha dosis, pero son muy antihistamínicos, entonces generan ansiolisis. Por eso se utilizan también en chicos chicos. Pero, por ejemplo, si un chico de 6 7 años tuviera esta tendencia reactiva, no le puede decir a la familia, mira, con 2 miligramos de levomepromacina, si empieza a ponerse difícil, este, le pueden dar y si no si sigue difícil, se lo llevan a la guardia. Digo. Y el paciente ya va a venir con algo tal vez más suavizado. Que, ya digo, el problema es cuando el paciente hace el loop y escala en la agresividad. Ese es un problema porque es un tema de impulsividad irracional, ¿no? Entonces, eh, puede ser la impulsividad, digo, en los pacientes con alcoholismo, ustedes saben que el alcohol tiene varias fases y en una fase da euforia y ahí es donde puede haber excitación psicomotriz antes de dar la depresión del alcohol. Entonces, bueno, paciente puede aparecer por alcoholización. Lo que tiene alcohol en general es que uno huele un paciente que está alcoholizado y lo huele, digamos, y se da cuenta, pero nada, hay situaciones donde puede aparecer la excitación por el alcohol, que es distinto de vuelta al chico autista que de golpe se descompensó por X situación. Perfecto. Y otra pregunta en este sentido, ¿no? Una cosa es el manejo de la urgencia en la guardia, en lo agudo, y después, por ejemplo, este chico que tiene, dejando de lado que por ahí tiene alguna patología psiquiátrica de base, que por ahí, en el caso, por ejemplo, de consumo y demás, no debe tener un seguimiento, debe tener muy alto riesgo social y que internado. El mantenimiento de estos chicos, ¿a qué tienen que estar orientados? A disminuir la reaparición de crisis psicóticas nuevamente? ¿O dejarlo con con algo, por ejemplo, un avenzo arreglado? ¿O se lo deja sin medicación? ¿Qué recomendaría usted en ese aspecto? Mirá, está buena la pregunta porque no tiene respuesta. Si el consumo, a ver, uno tiene distintos tipos de consumo. Puede haber chicos que tienen consumo ocasional y lo que quisieron experimentar les salió mal. Es una línea de trabajo. Otra línea de trabajo es si ese paciente tiene psicopatología severa o no. Digamos, un chico psicótico consumió, un chico con una bipolaridad que consumió. Eh, Ahí uno va al cuadro de base y a tratar de compensar que casi siempre son ideas de ansiedad o de vacío, ¿no? O de desvalimiento mental. Y distinto al que consumió una vez y le pegó mal y nada. Hay que limpiarlo y buscar todo lo necesario para prevenir consumo. Eh, si el consumidor es crónico, ahí se tiene que trabajar en contener la excitación psicomotriz, dejar una medicación que estabilice el estado de ánimo y obviamente hacer un tratamiento más específico para tratar el consumo, que es una cuestión bastante difícil. Este, También ustedes saben que depende el consumo es distinto cuando es social que cuando es solitario, ¿no? Cuando es solitario, tiene un problema que es como más ligado a psicopatología, ¿no? Y cuando es social, es más ligado a cuestiones medioambientales. Los dos tienen su problema de abordaje, porque uno puede tratar de trabajar con un paciente, pero resulta que el grupo de amigos sigue consumiendo y eso es como remar en la Claro. contracorriente. Este, y el solitario, si uno no trata la patología, bueno.
va a seguir consumiendo porque es el que uno piensa que se está automedicando, ¿no? Se está autocompensando con una sustancia. Bien. Eh, lo complejo hoy que uno se enfrenta es al consumo social, cuando está banalizado y todos lo hacen y por qué no. Yo tengo una paciente que tiene una característica de un perfil bastante psicotiforme eh, y tiene un novio con el cual nada, no se puede lograr que dejen de fumar marihuana. Y te dice, no, no pasa nada, y después resulta que tiene 4 o 5 días con una melancolía, marca cañón, y una vida vacía y sin sentido, y nada, no liga que eso tiene que ver con que le pasa cada vez que fuman. Y fuman lo que venga, ¿no? No es que fuman, que saben lo que fuman. Fuman algo que se llama marihuana. Ustedes saben que el problema de la marihuana es cómo viene cortada, qué tipo de Claro, el plantas es, preprocesamiento que tiene, todo, que las cómo está etapas. procesado, Sí, claro, sí, hay sí, sí, cualquier es muy cosa dentro. dependiente eso. Sí, sí. Entonces, nada, no la captan, no la captan. Mi neno son todos unos viejos ahí, amargos. Y bueno, ese es un problema. El problema del consumo social también tiene eso. Cuando tenés psicopatología es más difícil y cuando tenés consumo social, donde como todos consumen, es normal, es más difícil porque hay que generar una conciencia de riesgo, ¿no? Eh, Y dentro de muchos consumos, como parte del problema tiene que ver con el autotratamiento de la ansiedad o del bajón con marihuana, que es lo más común, igual que el alcohol, ¿no? No pasa nada, ¿sí? Me siento bien yo. Entonces, ahí es más difícil porque no es que hay una conciencia bueno, tengo un problema y tendría que buscar otra solución. Yo tuve un paciente que hizo una excitación psicomotriz por LSD. Y ustedes saben que el LSD da distorsión de las percepciones. Y afortunadamente para él, la percepción que tuvo sensorial fue desagradable porque él percibió que su cabeza empezaba a moverse como un globo y que las orejas se le venían adelante. Hizo una excitación y después se quedó en un pánico congelado en un asiento de una plaza que lo tuvieron que ir a buscar. Este, pero recién ahí tomó conciencia de las drogas, del problema de las drogas. Recién ahí, porque tuvo esa reacción y la verdad que nada, lo desesperó. Bueno, muchos no la tienen esa reacción, ¿viste? Y lo analizan y no pasa nada, ya se me va a pasar. Como con el alcohol, dejo de tomar un tiempo y después veo. O sea, son temas complejos porque tienen mucha pata social y bueno, tienen mucha pata familiar también y no es fácil lograr la regulación voluntaria, ¿no? Claro. Ese es el problema. Doc, ¿y la ley de salud mental establece, digamos, las normativas en cuanto a las zonas de contención de estos chicos? Como usted decía, por ejemplo, una cama y No, una mesita de la ley luz, de salud o es... mental solo lo que dice es que tienen que internarse en hospitales generales. Claro, después el hospital se maneja con el recurso que tiene, digamos, básicamente. Claro, bueno, y así ha pasado que en algunos hospitales algún pibe salió por la ventana, Claro. lo internaron en un segundo en un tercer piso. Claro, entonces ese es el problema. Eh, si la sala no está adecuada, ¿cómo aseguras que el pibe no se escapa? Claro. De vuelta, son chicos que no tienen por qué estar en la cama. ¿Para qué va a estar en la cama? ¿Lo tenés deambulando por la sala? Claro. Alguno puede ser que se quede ahí sentado en la cama y no haga nada, y otro puede ser que empiece a charlar con las enfermeras, que nada, ayude a otro con la comida o que se raje, ¿viste? Entonces, la sala no genera, ¿viste? ¿Y cómo sabés que nosotros tuvimos alguna vez algún episodio?
de algún paciente con riesgo suicida que lo engancharon tratando de robarse medicamentos de la enfermería. De vuelta, porque no es como si alguien ve una internación psiquiátrica, la enfermería es casi es la bóveda de un banco, está todo cerrado, todo bajo llave, hay ventanitas, nadie se mete. Es por esto, no porque sean locos los enfermeros, porque los pacientes que consumen o que tienen intentos, de golpe pueden robar medicamentos y buscar robar medicamentos. Entonces, tiene que tener un estricto control de la medicación, tanto de que reciban la medicación. Por eso en muchos lugares de internación especializada la medicación se muele, para que la tomen, si bien farmacológicamente no es lo más óptimo. Y en otros lugares, nada, la enfermera se queda ahí mirando que la trague. De vuelta, no es un tema sencillo para una sala de pediatría. Imagínense una sala de pediatría de vuelta. Ahora estamos, cuando estemos en verano, que va a haber 10 camas, 8 de pibes deshidratados con suero. Ustedes saben cómo pasa con los chicos deshidratados. Tenés que estar ahí casi una terapia intensiva, controlando permanentemente la hidratación, el medio, y van a estar ahí esperando 20 minutos que el pibe tome la pastilla. O sea, son disruptivos estas internaciones en una sala de clínica. O son disruptivos de las familias. Entonces, entiendo que para pediatría generan una complicación y la ley lamentablemente no da las características de seguridad, no habla de las características de seguridad. Es más, la ley ni siquiera dice que los menores tienen que estar internados al cuidado de un adulto responsable. Mira, Así es. De hecho, hay 2 clínicas en Buenos Aires que internan sin adultos. Ponen ellos los cuidadores. Y hay familias que les encanta porque se las toman y bueno, te vengo a ver en un mes. Y hay familias que no, que se vuelven locas porque ¿quién va a cuidar a mí? claro. Tiene sus baches la ley en ese sentido. Tiene sus baches y nada, le falta la implementación pragmática y segura, ¿no? de la ley. Sí. Siempre estamos todos cortando clavos cuando hay una situación compleja. Bueno, perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más o alguien quiere hacer algún aporte. Eh, y bueno, ahí les dejé para que completen la encuesta de calidad en cuanto a la charla. Los invitamos a seguir con este ciclo de charlas. ¿Sí? Ahora este jueves tenemos otra charla también del bloque de neuropsiquiatría, pero básicamente es la charla de trastornos por daño cerebral adquirido, todo lo que es la parte de neurorehabilitación, así que bueno, los invitamos a todos. Agradecemos al doctor Roberto nuevamente por su tiempo, porque se tomó el trabajo de darnos esta clase magistral. Creo que si la mayoría no emitió comentarios porque entendió todo. Igual, Esperemos. obviamente esto se presta mucho por ahí a charlarlo, a conversarlo, la verdad Claro. que es amplio, tiene tantas aristas que es complejo ponerlo o encauzarlo en un solo lugar. Así que bueno, la Ujú. verdad que excelente, muy necesario, muy bueno. Lo vamos a seguir invitando, obviamente, doctora, a otras charlas, ¿sí? Por ahí queda en el tintero consumo problemático, que es Ujú. bastante complejo también. Y Eso bueno, es complejo. Para el pediatra es un dolor de cabeza es un doble. dolor de cabeza. Sí, Así que sí. bueno, y bueno, nuevamente agradecerle calidad de presentación, calidad Bárbaro. de persona. Así que bueno, muchas gracias a todos también los que estaban conectados. Y bueno, los esperamos el jueves y bueno, y a seguir con nuestras charlas. Muchas gracias, doctora. Bueno, les agradezco a ustedes, ¿eh? No, Gracias por Gracias. tenerme. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Chau, A chau, ustedes. gracias. Nos vemos. Nos vemos.